Al preso Juan Bautista no se le permite recibir visitas. Si tienes que notificarle algo, díselo a la guardia. Quiero ver a Juan. ¿Para qué? Para darle la libertad. ¿Y tú crees que es empresa fácil violentar el calabozo? Le daré la libertad dentro del calabozo. ¿La libertad? ¿Libertad entre cuatro paredes? Te crees libre porque vas a donde quieres. Y sin embargo estás prisionero porque no tienes fe en nada más que tu espada. Hola, ¿cómo estás? Libertad entre cuatro paredes. ¿Crees que es posible realmente alcanzar una libertad entre cuatro paredes? Durante este periodo de confinamiento, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de realizarnos esa misma reflexión. Y algunos de nosotros hemos concluido que la verdadera libertad está mirando hacia el interior del ser humano, hacia lo que se llama el alma. Es decir, hacia donde está el verdadero poder que nos hace libres. Y hemos concluido que no se puede confiar en la fuerza física, en la fuerza bruta o en la violencia o en nada que no obedezca a los principios que rigen la verdadera fuerza del ser humano, que es su intención y su capacidad de transformación interna. En este vídeo vamos a hablar de transformación, vamos a hablar de conciencia, vamos a hablar sobre todo también de freno, de cómo ha sido necesario frenar a la mayoría de la humanidad para que tuvieran la oportunidad de mirar hacia adentro y descubrirse a sí mismos, descubrirse como esencia. Adelante. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el arquetipo de la fecha en la pantalla. 6/6/2020. Y lo vamos a unir mediante una forma similar a la de una menorá, pero que en este caso tendría 9 brazos. Si nos damos cuenta, en el lado derecho, 2 más 0 más 2 más 0 nos da 4. Y en el lado izquierdo, 6 más 6 da 12. Nosotros sabemos que la cábala nos enseña que en el lado izquierdo es donde está el rigor y en el lado derecho donde está el Gesed, es decir, la misericordia. Por lo tanto, basándonos en esos arquetipos cabalísticos, lo que nosotros vamos a descifrar ahora es qué significa este 12 en el lado del rigor. Nosotros sabemos que el arquetipo 12 tiene que ver con el concepto de esclavitud, especialmente si está en el lado izquierdo, que es un lado de mucho rigor, donde se sitúa el ego, el cuerpo, la fisicalidad. Y ni más ni menos es lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y estamos terminando de vivir hoy, que realizo este vídeo día 2 de junio del 2020, en el que, bueno, por lo menos aquí en España, en mi país, estamos empezando a salir en alguna zona de un confinamiento, ¿no? de un encierro que no deja de referirse al inicio del vídeo que os he planteado de estar entre cuatro paredes, ¿no? Progresivamente saliendo, pero estar entre cuatro paredes. La esclavitud. Por otro lado, en el lado derecho, en lo que la cábala se relaciona con el Gesed, con la misericordia, encontramos el arquetipo 4. El arquetipo 4 hace referencia de manera inmediata al tetragrama o al llamado nombre de Dios, al tetragramatón. El tetragramatón tiene la particularidad, tiene la propiedad de materializar los eventos. Y en este punto nos tenemos que preguntar qué significado entonces tienen ambas partes juntas, de manera conjunta, interpretadas de manera conjunta. Es decir, por un lado, una esclavitud dura, un sometimiento duro, un castigo al ego, al cuerpo, a la limitación física, al poner freno. Al poner freno a la libertad del ser humano. Y por otro lado, que se materialice, pero con misericordia. Y si nos damos cuenta, realmente
mucho mejor que lo que hubiera sido un genocidio, una guerra o cualquier otra barbaridad de catástrofe. Esta forma ha sido una forma, digamos, de poner freno mucho más suave. Vamos a subrayar, vamos a meter en un cuadro la palabra freno por su importancia. Bien, la suma de ambas cifras, 12 y 4, nos da 16. Y 16, lo hemos visto en anteriores vídeos, 16 tiene una significación muy importante porque en realidad se está refiriendo al proceso de transformación. Al proceso de transformación. ¿Y por qué el 16 es el proceso de transformación? Porque existen varias palabras importantes, como por ejemplo la palabra hebrea mutaseya, que significa mutación, tiene una gematría de 160, es decir, 16, como por ejemplo Keter Negiv. ¿Recordáis la situación con la que todo empezó? Vamos a ponerlo un poco mejor. ¿Recordáis que tenía una gematría de 763 y que reducido daba también 16? Recordábamos que la transformación tenía que ser completa. La palabra Shalom, que tiene una gematría de 376, también suma 16. Y significa en hebreo paz, pero también completo. Es decir, que la transformación sería completa. O la palabra hebrea cheruf, que significa permutación. También hace referencia a un cambio con los mismos elementos pero colocados en orden distinto, es decir, buscando una distinta utilización de los elementos existentes. También tiene una gematría de 376 y obviamente también termina en el arquetipo 16. De manera que 16 es el proceso de transformación. Recordemos también que el 16, cuando habla de transformación, nos habla de la serie de Fibonacci, de la razón de Fibonacci, que es 1.6, 1.8, etcétera, periodo, que tiene que ver con la ley en la que crecen todos los elementos en la naturaleza. Curiosamente, o no tan curiosamente, también con una gematría 16, el hombre es llamado árbol. Etz significa en hebreo árbol. Y tiene una gematría de 160. Es decir, también 16. Pensemos en un árbol. Pensemos ahora mismo en un árbol y fijémonos que cuando nosotros dejamos que los árboles crezcan en un jardín, obviamente crecen de una manera descontrolada y tenemos que ponerles freno. Tenemos que ponerle limitación para que cumplan con la función a la que están destinados. Es decir, para que puedan dar mejores frutos, para que puedan ser mejores árboles, en definitiva. Para que lleguen a ser la mejor versión de sí mismos, ya que ellos ignoran cómo llegar a ser la mejor versión de sí mismos, cómo trascender su propia forma y existencia. Los árboles no lo conocen y entonces el humano, que se supone que sí que sabe cómo sacarle ese máximo partido a ese potencial del árbol, es el encargado de ponerle freno. La lección que estamos viendo en este 6 del 6 de 2020 es muy clara. Es poner el freno. A la humanidad hacía falta que se le pusiera el freno porque la humanidad no era capaz de frenarse a sí misma. Es decir, la humanidad no estaba capacitada, ni está todavía capacitada para autogobernarse. Para el autogobierno. No lo está. Somos una sociedad en general inmadura emocionalmente y falta de toma de responsabilidades. Y sobre todo falta de la cualidad fundamental de todo ser humano al que aspiramos en este momento de la humanidad, que es el altruismo, es decir, buscar el bien del otro. Ahora fijémonos en cómo se dice freno en hebreo. En hebreo freno se dice belem.
se pronuncia Belem, o Belem, y tiene una gematría de 72. O sea, la misma gematría que la palabra hebrea Gesed, que Gesed significa bondad. En realidad Gesed se traduce como bondad. Y que hace referencia a los 72 nombres de Dios, cuya meditación y utilización nos procura bondad en la vida. Yo estoy seguro de que esta es una reflexión que muchos de vosotros os habéis hecho a lo largo de todo este periodo de confinamiento, de freno, de que la humanidad tenía necesidad de alguna manera de pararse, como un bosque de árboles que crecen de una manera descontrolada. Ya habéis visto, por ejemplo, los que vivís en el campo, los que trabajáis en el campo, que tú no puedes dejar a la hierba y a los árboles que crezcan así porque ponen en peligro la supervivencia de la propia especie y de otras especies que contribuyen al equilibrio natural. Aquí la cuestión es si ese freno interior ya era algo que estaba siendo aplicado por muchas de las personas de la humanidad, o sin embargo ha sido necesario un freno exterior para que todos nos paremos y reflexionemos acerca de aquello en lo que tenemos que frenarnos. Fundamentalmente son los instintos del ego, los instintos del cuerpo, los instintos físicos, es decir, la materialidad. Lo que en términos cabalísticos se llama la idolatría, pero en realidad solamente se está refiriendo a que no le estamos prestando atención a nuestro auténtico ser, a nuestra auténtica esencia. La auténtica esencia del ser humano es la bondad, porque está escrito que nosotros nacemos con los 72 nombres de Dios grabados en nuestra alma, con las 22 letras hebreas grabadas en nuestra alma. Y llegado a este punto, tenemos que preguntarnos qué tienen que ver la parte derecha del ego, el cuerpo, el poner ese límite, esa geburá, ese freno, esa fuerza centrípeta, diremos, hacia adentro, para frenar a la humanidad en sus instintos y en sus comportamientos perniciosos, y la parte de misericordia y de bondad que representa el lado derecho. Y hemos visto que en la parte de bondad estaba el tetragrama, que suponían las 4 letras del nombre de Dios y que están representando en realidad al árbol de la vida. Recordemos que el Zohar nos habla de que el hombre es llamado árbol. Así que vamos a entender cuál es la vinculación aquí, porque esta vinculación va a ser precisamente el recurso que yo voy a proponer para que me acompañéis en la meditación cabalística de este recurso, este nombre de Dios que voy a mencionar ahora, que es la síntesis del mensaje al que se está refiriendo el arquetipo de la fecha del 6 del 6 del 2020. Y es el siguiente. Veamos qué nos tiene que decir el tetragrama. Si yo agarro las letras del tetragrama y las voy abriendo, abrir la letra quiere decir llamarla por su nombre. Por ejemplo, la letra B en castellano, si yo la llamara por su nombre, sería la B-E. Se escribe B, B-E. Eso es la letra B por su nombre. El nombre de la letra M sería M, deletreado E-M-E, M. Pues abrir las letras es precisamente eso, deletrearlas. La primera letra es una Yud, la abro. La segunda letra es una G, la abro, pero con una Yud. ¿Veis? Esta Yud de aquí. Voy a abrir todo el tetragrama con Yudim, se llama en Kabbalah, es decir, solamente con letra Yud. La tercera letra es una Vav, la abro con Yudim, con Yud. Y la cuarta letra la abro también con Yudim. Esto me genera un nombre, un Shem, que los cabalistas enseñan que sirve para atraer la máxima intervención divina. La máxima intervención divina solo en presencia de Mashiach. ¿Y qué hemos dicho que era Mashiach? Mashiach se trata del nivel de conciencia de la humanidad que está basado en el puro altruismo y que es capaz de entonces formar su propio autogobierno. Es decir, Mashiach es el nivel de comprensión profunda de la humanidad, de que somos capaces de alcanzar discernimiento por nosotros mismos sin causar daño a ningún otro ser humano.
ni al planeta, ni a ninguna otra forma de vida. ¿Adivináis cuál es la gematría o el valor numérico de ese nombre de Dios abierto? Es 72. Igual que la palabra bondad, que la palabra Gesed, igual que la palabra Belén, o sea, freno. En conclusión, lo que nos enseña la fecha del 6 del 6 del 2020, el arquetipo oculto en esta fecha, es que la transformación del ser humano es una transformación ya completa, inevitable por otra parte, que va a consistir precisamente en que ha habido que poner un freno para que el ser humano mire hacia adentro y no hacia afuera, hacia dentro de sí mismo, hacia su interior, para así lograr una transformación plena y así atraer hacia el planeta y hacia la humanidad la máxima intervención divina, es decir, 72, es decir, el máximo Gesed, la máxima bondad. De manera que para reforzar este descubrimiento que se instrumentaliza en este nombre abierto para ser meditado que procede del tetragrama, lo vamos a meditar el 6 del 6 del 2020 a las 6:20 p.m. hora de España. Para los que viváis en otros países, simplemente haced el cambio para la hora española, porque en realidad lo importante es que nos juntemos a meditar con esta conciencia. Bueno, pues espero que hayas disfrutado de este vídeo, espero que hayas resonado con los mensajes que en él he ofrecido y sobre todo lo que espero es que te unas a mí en la meditación que vamos a realizar juntos el día 6 del 6 del 2020, es decir, este próximo sábado, a las 6:20 de la tarde. Te espero para meditar ese nombre que fue diseñado especialmente para meditarse en la época, como dice la tradición cabalística, en presencia del Mashiach. Es decir, en la época en la que la mayoría de la humanidad, un número importante de personas de la humanidad, llamada la masa crítica, estamos listos para dar ese salto de conciencia. Y yo quiero que te unas a nosotros en ese momento. Hasta la próxima.